Los sólidos de revolución, como ya lo habíamos visto en el video anterior, son aquellos que una figura plana se hace girar respecto a uno de sus lados teniéndolo como eje y se forma una figura en 3D. Habíamos visto que lo que son cuadrados y rectángulos se cambian o se transforman en un sólido como si fuera un cilindro. Los triángulos cambian como si fueran un cono y los medios, los semicírculos o los círculos completos, teniendo el eje como uno de sus diámetros, obtendríamos una esfera. Entonces, ahora tenemos ejercicios aplicados. En este ejemplo nos dice, una empresa está pensando crear un envase diseñado al girar las siguientes figuras. Entonces nuestra figura es esta del lado izquierdo, esta de aquí. Y pues a simple vista no podemos detectar o encontrar una fórmula exacta de cómo encontrarlo, pero sí podemos notar que si nosotros partimos esta parte de aquí, tendríamos un rectángulo y un triángulo. Entonces, para ambos, la base es de 3 centímetros. En este caso, el rectángulo de aquí hasta aquí, bueno, hasta aquí, vale 8 centímetros. Y si yo les estoy diciendo que toda completa la figura vale 14, entonces la parte de aquí sería 14 menos 8, nos quedaría 6. Entonces la altura del triángulo sería 6 centímetros, su base sería de 3, la altura del rectángulo sería 8 y la base sería 3. Es decir, para nosotros poder encontrar cuál sería el volumen de toda la figura completa, hay que partirlas en dos figuras que nosotros ya conozcamos, en este caso el triángulo y el rectángulo. El triángulo nos va a generar un cono, entonces hay que encontrar cuál es el volumen del cono. Es decir, vamos a encontrar cuál es el volumen de esta figura de aquí arriba. Después vamos a encontrar cuál es el volumen de esta figura de aquí abajo. Y cuando la sumemos, pues vamos a encontrar cuál es el volumen de toda la figura que se va a crear. Entonces, el volumen de un cono lo obtenemos al multiplicar pi por radio al cuadrado por la altura y lo dividimos entre 3. En este caso, pi lo vamos a manejar como 3.14 por el radio. Recuerden que el radio siempre es cuánto mide las bases, es decir, 3 al cuadrado por la altura, que es 6. 6. Y esto lo dividimos entre 3. Y nos quedaría 3.14. 3 al cuadrado les queda 9 por 6 entre 3. Ustedes hacen las operaciones, 3.14 por 9 por 6, les queda 169.56. Y esto lo dividimos entre 3 y nos queda que es 56.52. Como son centímetros, entonces seríamos centímetros cúbicos. Ahora vamos a encontrar cuál es el volumen del cilindro, es decir, del rectángulo al hacerlo girar. Lo voy a poner como CL. Sería pi por radio al cuadrado por altura. Tendríamos 3.14 por el radio. El radio, recuerden que es la base, en este caso es 3 al cuadrado, por la altura, que en este caso es 8. Es decir, tendrían 3.14, 3 al cuadrado les queda 9, por 8. Y el volumen nos quedaría que es 254.34 centímetros cúbicos. Ya tenemos el volumen de las dos figuras que se generan y nosotros queremos encontrar cuál es el volumen total. Entonces tienen que sumar este volumen de aquí y este volumen de aquí, el volumen del cono y el volumen del cilindro.
Entonces serían 56.52 más 254.34. Y el volumen total nos quedaría 310.86 centímetros cúbicos. Entonces, en los ejercicios aplicados, por lo general les están pidiendo figuras que están conformadas por dos o más figuras. Por ejemplo, si yo les pongo que se quiere generar una figura o un volumen con esta figura, pues aquí lo que pueden hacer es lo dividen entre dos y entonces ya tienen dos triángulos. Por ejemplo, si todo completo vale, no sé, 20, entonces la mitad sería 10 y 10. Y lo que les dé cuánto mida la base, por ejemplo, podemos poner que la base mide 5. Entonces sacarían, este sería el primer cono, porque recuerden que al girar un triángulo obtenemos un cono, y este sería un segundo cono. Y para encontrar el volumen de toda la figura que se generaría, tendrían que sumar los dos volúmenes. Igual, por ejemplo, si yo tengo bueno, más o menos esto. En esta parte tendríamos un rectángulo que nos genera un cilindro y un cuarto de esfera que se genera a partir de este un cuarto de círculo que nos va a generar la mitad de una esfera, ¿sí? O por ejemplo, si les pusieran algo así, tienen dos rectángulos de dos tamaños diferentes, entonces tendrían dos cilindros diferentes. Este sería el cilindro 1 y el cilindro 2. Depende de las medidas que les vayan dando, ustedes pueden encontrar cuál es el volumen de cada uno de esos. Entonces, básicamente esos son los ejercicios aplicados. Igual puede venir un ejercicio en el que nada más tengan una figura simple, es decir, por ejemplo, un triángulo que se genera pues un cono. Entonces, de forma general es esto. ¿Sí? Entonces, cuando vean una figura que no encuentran una fórmula exacta, traten de dividirla en figuras que ya conocen, como es el semicírculo, el cono y el cilindro.